Excelente administración. Aleluya. Gracias, Señor. Qué lindo verlos. Hace mucho calor hoy. Y bueno, somos los que o ya fuimos de vacaciones o todavía no hemos ido o ya no vamos a ir. O sea, una de esas tres categorías. Nosotros estamos ya en la tercera categoría, ya no vamos de vacaciones, acabó. Pero bueno, estamos aquí en la presencia del Señor hoy y yo sé que Él nos ha de hablar a nuestros corazones. El domingo voy a presentar un tema importante. Invite a personas, porque quiero hablar acerca del aborto. Estamos en un momento en la historia de este país donde hay mucha confusión en cuanto a este tema. Hay los que están a favor, los que están en contra, y está trayendo mucha contienda, está dividiendo el país y está causando de que haya gente que se irrite y tenga rabia el uno con el otro. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la santidad de la vida? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a un bebé que está en el vientre de su madre? ¿Qué es lo que podemos nosotros aprender de la palabra? Y yo sé que hay personas que usted conoce o tal vez usted mismo ha pasado por una experiencia así en su vida anterior y tal vez eso le ha dejado a usted con alguna herida. Bueno, el domingo queremos poder sanar esa herida y podemos hablar palabras de esperanza para usted también y que pueda resolver en su mente, en su corazón, en su espíritu algún conflicto que pueda quedar. Sé que va a causar muchos problemas este mensaje, lo vamos a tratar de mandar en forma viral, vamos a tratar de subirlo a YouTube, no sé, Miguel, no sé qué. Vamos a tratar de que se pueda, porque quiero dar una palabra para todos aquellos que son creyentes y que tengan una base bíblica para poder hablar acerca de este tema con aquellos que no lo son. Y quiero adelantar de que no es un tema político. Todos conocemos cómo son los políticos y no confiamos en ellos mucho. No sé si usted todavía confía en ellos, pero hay muchos que ya no confiamos en los políticos. Este tema no tiene nada que ver con este gobierno o con el gobierno anterior o el que ha de venir. No tiene nada que ver con eso, sino que es un tema estrictamente científico y teológico. Vamos a ver lo que dice la Biblia y vamos a ver lo que nos dice la ciencia. Y vamos a poder conjugar estas dos cosas para poder después dar una palabra que corresponde, una palabra que sea de ayuda y tal vez podamos ayudar a otros a salvar la vida de un bebé. Así que yo les ruego que por favor me ayuden de alguna forma a través de internet, con sus celulares, manden WhatsApp, manden lo que sea que tengan que hacer. Pero traten de invitar a todas las personas posibles. Al final del culto quiero orar por todas las damas que estén aquí, todas las mujeres, casadas, no casadas, con hijos, sin hijos, da igual, la edad igual, no importa. Quiero orar por cada una de las damas que estén aquí en el culto del domingo. Y tal vez, estaba ahí pensando, tal vez traemos un Sanenús, Sharon, para todas las mujeres el domingo. ¿Ah? ¿No estás a dieta? No, el domingo no va. Ok, entonces un Sanenús para todas las hermanas también vamos a traer. Así que por lo menos invítenlas para que vengan al Sanenús. Pero hoy quiero que veamos cómo tener la estrategia de Dios para cada uno de nosotros. Me he quedado pegado en el libro de Josué y quiero que veamos en el capítulo 5 del versículo 13 unas cosas interesantes en cuanto a la voluntad de Dios, la estrategia divina. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué:
quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Todos nosotros debemos enfrentarnos a un enemigo que es real, un enemigo que nos quiere robar nuestro gozo, quiere matar nuestro destino, quiere destruir nuestro futuro. Es un enemigo que nos odia a muerte y que ha de hacer todo lo posible para quitarnos nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos y eventualmente la eternidad. No solamente nos quiere destruir aquí, sino que nos quiere destruir por siempre. Si por unos instantes nosotros pudiéramos ver la magnitud de su maldad y de su odio, no dormiríamos esta noche. Por eso, si hemos de tener la victoria, no lo podemos hacer solos, sino que tiene que hacer con la ayuda y con la estrategia de Dios. Porque nadie por sí mismo puede hacerlo. Ninguno de nosotros, ni el más santo entre nosotros, ningún mortal. Por eso necesitamos la estrategia divina para conseguir la victoria. Los versos que acabamos de leer nos muestra el momento preciso cuando Dios comparte su estrategia con Josué para poder conquistar esta gran ciudad amurallada de Jericó. Josué es enfrentado por el príncipe del ejército de Dios. Y notamos que príncipe está con P mayúscula, y eso nos da a entender de que es una referencia a la deidad. Y Josué lo ve, pero no lo reconoce, no sabe quién es. Y entonces él se acerca, me imagino que con la mano sobre el puño de su espada, para preguntarle: bueno, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Estás con nosotros o estás con ellos? Y la persona que lo enfrenta le contesta: no. Ok, bueno, hasta ahí llega la conversación, ¿no? Josué le está haciendo una pregunta a la cual solamente existen 2 respuestas lógicas, 2 respuestas razonables. Sí, estoy con los tuyos. No, no soy de los tuyos, soy tu enemigo. Entonces, ¿qué clase de respuesta es esta cuando el príncipe del ejército de Jehová le contesta y le dice: no? Y luego agrega algo muy importante, porque dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y esto es lo que pasa. Dios no puede ser encajonado en las categorías que Josué tenía, porque Josué decía: ya, o estás en este cajón, que son los nuestros, o estás en este otro, que son los otros, o con nosotros o contra nosotros. Y siempre intentamos reducir a Dios a un lugar específico, a una respuesta que podamos entender completamente, y nos molestamos cuando Dios sale de lo que nosotros esperamos de Él. Nos hemos acostumbrado, como creyentes, como seguidores del Señor, de marcar los límites de donde Él puede estar. Entonces nos molesta cuando vemos que alguien sale de esos límites a ministrar, o que Dios se manifiesta fuera de los límites. ¿Cómo puede manifestarse en una iglesia que no sea la nuestra? Esto no es posible. ¿Cómo puede otra iglesia que no sea de la catedral tener avivamiento? ¿Cómo es eso? No puede ser. Y nosotros pensamos que Dios es así, pero Dios es Dios. El caso no es si Dios está a nuestro lado, sino si nosotros estamos al lado de Dios. No es Dios está conmigo, sino
yo estoy con Dios. Por eso la respuesta es no. No porque la pregunta es mala, no es esa la pregunta. Y en esta tarde tenemos que definir esto en nuestra mente. Dios es Dios. Y Dios siempre es Dios. Y Dios siempre es. Es siempre. Y el que tiene que alinearse somos nosotros con Él. O sea, es ridículo pensar que Dios tiene que alinearse con nosotros. Nosotros tenemos que alinearnos con Él. Y cuando Él hace algo nuevo que nosotros no hemos entendido o visto antes, no nos enojemos con Dios. Y no le digamos, tienes que volver porque estos son los límites, no te puedes pasar más allá. No. Nosotros tenemos que ir y decir, bueno, hay algo nuevo que Dios está haciendo, nos vamos a alinear con Él. Y vamos a seguir en el equipo de Dios. Y Dios no puede ser reducido a una categoría, a una denominación, ni siquiera a una camiseta, sino que Dios es Dios. Y lo grande de este Dios que es eterno es que es un Dios que le gusta hablar. Y Él nos habla constantemente. Y Él nos extiende. Y Él nos alarga. Y Él nos ensancha. Y Él nos hace más grande. Y Él nos da nueva revelación. Y lo que nosotros sabíamos hace 2 años, hace 1 año de Él, ahora es cosa pequeña en comparación a lo que hoy sabemos de Él. Y nos muestra cosas que ni siquiera podemos imaginar por nosotros mismos. Entonces son cosas nuevas. Y a veces nos espantamos por las cosas nuevas que Dios hace. Y es Dios mismo el que se presenta delante de Josué. Es una teofanía. Es la aparición de Dios a un hombre. Entonces cuando Josué finalmente entiende que con quien él está hablando es Dios, tiene 3 reacciones, hace 3 cosas. Primero, lo adora. Si fuera un ángel, no lo adoraría, ya que ningún ángel se deja adorar por un hombre. En segundo lugar, lo llama mi Señor, y ningún ángel permitiría que alguien le pusiera ese título. Y finalmente este ángel, que es Cristo, contesta, el lugar donde estás es santo. Y Josué hizo lo que hizo Moisés cuando Dios se manifestó a través de esa zarza ardiendo. Porque las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés, ahora Dios le dice a Josué, quítate el calzado, porque donde estás, tierra santa es. Tierra santa es todo lugar donde Dios se manifiesta. Y Dios está aquí en esta noche. Y por eso se transforma esta sala, que puede ser un auditorio, puede ser un lugar donde tenemos un banquete, puede ser un lugar donde podemos ver una película o estar en un concierto. Pero cuando nos reunimos en su nombre, se transforma en un santuario, porque es tierra santa. Él está aquí. Y Dios está aquí y Él trata de hablar a cada uno de nosotros. ¿Ok? A mí me está sucediendo algo interesante en esta etapa de mi vida, que ahora ya no puedo leer y escuchar a la misma vez. Entonces hay veces que estoy leyendo algo y Sharon me habla y no le escucho. Estoy concentrado, ahora solamente puedo concentrarme en 1 o 2 cosas simultáneas y no en muchas como antes, cuando era mucho más joven. Entonces hay personas que no escuchan la voz de Dios porque no están atentos a la voz de Dios. Te vienen gente y dice, no, a mí no me ha dicho nada, Dios no me habló. No, Dios te habló. Lo que pasa es que tú estabas jugando algún juego en tu iPhone, o estabas comunicándote con tu polola, o estabas viendo un partido en la tele, lo que sea, y Dios no pudiste escuchar lo que Dios te quería decir. Entonces, para mí me llama la atención de que Dios tuvo que aparecerse a Josué en una forma visible. Pero tuvo que hacerlo porque lo que le iba a decir era muy difícil de obedecer, porque rompe todos los paradigmas de cómo se tiene que conquistar una ciudad. Entonces Dios viene y le da una estrategia que es específica. Es una estrategia divina. Es algo que Josué no ha visto nunca antes, nunca ha oído de nadie que hubiera hecho algo así. Y Josué debe entender que esta estrategia, que va más allá de su imaginación, tiene que ser cumplida al pie de la letra para que obtengan la victoria. Y esta es la estrategia.
El arca del pacto tiene que estar en medio del pueblo. Y habrán 7 sacerdotes que estarán al frente. Y cada uno de ellos tendrá una bocina de cuerno de carnero. Y la tocarán delante del arca al dar una vuelta al día por 6 días. Y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad. Y además, esta es la instrucción que se le da al pueblo. El pueblo, los sacerdotes tenían su función y el pueblo tenían otra. Y la instrucción que se le da al pueblo es esta: cuando marchen, no quiero oír ruido alguno. Nadie hable, nadie diga nada, apaguen sus celulares, van a dar la vuelta en silencio, tiene que ser un silencio absoluto. Y solamente los 7 sacerdotes podrán tocar la bocina. Y no quiero que exista otro ruido. Nadie diga nada, nadie hable con su vecino, nadie se distraiga, sino que en total y absoluto silencio el pueblo va a estar siguiendo a los sacerdotes. Y en la 7ª vuelta, en el 7º día, ahí es donde quiero que todos ustedes griten con toda la fuerza de sus pulmones. Un grito de triunfo, un grito de victoria, un grito de guerra, un grito que salga desde lo más profundo de su estómago, desde lo más profundo de su corazón. Y estas son instrucciones específicas, son detalladas. Y está todo claro, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces el pueblo tiene que quedarse callado hasta la 7ª vuelta del 7º día. Los únicos que hacen ruido son estos 7 sacerdotes que toquen sus cuernos. Los demás no dicen nada. Y Dios le dice: cuando esto suceda, haré que los muros de Jericó caigan. Y lo interesante del caso es que los muros no iban a caer hacia adelante o hacia atrás, sino que iban a desaparecer, como que la tierra los traga. En el año 1950 los arqueólogos descubrieron los restos del muro de la ciudad de Jericó y llegaron a la conclusión que los muros se derrumbaron como si la tierra los hubiera tragado. Y lo increíble del hecho es que el muro de la parte norte de la ciudad no cayó, sino que solamente los 3 otros muros cayeron. ¿Y por qué el muro de la parte norte no cae? Porque de acuerdo a la Biblia, allí vivía Rahab la ramera, que había ayudado a los espías israelitas, y como ella ayudó, salvó su vida y su casa no fue destruida. Su casa estaba, de acuerdo a la Biblia, construida sobre el muro norte de la ciudad. Y uno puede comenzar a traer todas estas especulaciones, ¿no? Es que ¿sabe lo que pasó, pastor? Fue un terremoto. Ok, puede ser, ningún problema. Yo estoy conforme con que fue un terremoto. Precisamente a la 7ª vuelta, cuando todo el mundo gritó, hubo un terremoto. Correcto, ningún problema. O tal vez fue que Dios simplemente aplastó la ciudad de Jericó con su pie. A mí me da igual. Lo importante es que tal como Dios dijo que iba a suceder, así sucedió. Pero era su estrategia divina. Entonces, en esta noche, ¿cuántos dicen conmigo: yo necesito una estrategia divina para poder conquistar mi Jericó? Yo tengo un Jericó muy grande delante mío en este momento y necesito una estrategia divina para poder conquistarlo. No puedo con mi propio entendimiento, mi propia experiencia pasada, no lo puedo conquistar. Señor, yo necesito, si usted necesita, levante la mano. Señor, yo necesito una estrategia divina para poder conquistar mi Jericó. Hay una fortaleza, hay un punto fuerte del enemigo que nos impide obtener la victoria final, la victoria total. Y uno necesita una estrategia divina para poder vencer. Hay personas que lo han intentado de una y otra forma, pero nunca han triunfado. Hay aquellos que han leído libros, fueron a seminarios, han seguido el ejemplo de otros, han imitado lo que otros han hecho para triunfar, pero nunca obtuvieron los mismos resultados. Lo que pasa es que cada uno necesita su propia estrategia divina. Entonces, Señor, dame una estrategia divina, como se la diste a Josué, para mí también. Amén. Y de la misma manera que Josué obtuvo su estrategia divina, es la manera en que nosotros podemos obtener nuestra estrategia. No es simplemente decirle: Señor, dame una estrategia, sino que hay ciertas condiciones previas.
Viendo la vida de Josué, vemos que para obtener la estrategia divina debemos de haber obedecido a Dios en el pasado. Josué ya ha llegado a la tierra prometida. Él estaba ya en el lugar donde Dios podía hablarle. Hay los que no han recibido su estrategia divina que necesitan, porque la última vez que Dios habló no obedecieron, simplemente no le hicieron caso. Le decimos: Dios, dame tu estrategia, revela tu plan para mi vida. Y Dios nos ha hablado en el pasado y le hicimos caso omiso. En el pasado Dios nos dijo: quiero que hagas esto, que vayas a tal sitio, que hables con tal persona. Quiero que seas, que escuches mi llamado. Y no le obedecimos. Y si no obedecimos antes, no habrá palabra nueva ahora. Y estando tantos años en una misma iglesia, yo puedo ver muchas cosas. Y veo personas que han estado dando vueltas y tumbos y siempre en lo mismo, en un ciclo vicioso, año tras año, año tras año. Y hablando con Sharon le decimos: ya está en esta parte del ciclo, porque sabemos cómo va a ser, así, porque siempre van a estar en lo mismo. Y eso es ¿por qué? Porque no obedecieron cuando Dios les habló, y ahora Dios no les está hablando. 40 años antes Israel tenía que haber conquistado Jericó. 40 años antes Moisés mandó a 12 espías, los cuales tenían que simplemente reconocer la tierra. No tenían que decidir si se podía conquistar o no, tenían que reconocer. O sea, tenían que decir: aquí hay un río, aquí hay una cañada, aquí es más fácil, aquí hay un valle. Y tenían que reconocer cómo tenían que entrar a la tierra prometida. Pero el único que obedeció fueron 2 personas, fueron Josué y Caleb. Todos los demás no obedecieron y Dios no volvió a hablar a esa generación. Y todos ellos murieron en el desierto, menos estos 2. Y ahora Josué está en el mismo sitio que él había estado antes, 40 años antes, con la diferencia que él había sido obedecido y ahora tiene el derecho a recibir la estrategia divina. Así que si quiere recibir su estrategia divina, asegúrese de haber llegado al lugar correcto. Y si no lo está, enmiende su situación. Si ha desobedecido lo que Dios le ha dicho anteriormente, ahora póngase en una situación de obediencia. Y reconozca que Dios ha de venir. Él tiene un plan, tiene una estrategia divina y Él ha de hablar. El versículo 14 dice que como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Es un Dios que siempre ha hablado. O sea, desde Génesis vemos que Dios habla. De hecho, todo lo creado en el universo fue creado por su palabra. Entonces, si estamos dispuestos a escuchar, Él nos ha de hablar porque Él habla. Y las palabras que Él nos da siempre son de victoria. Él quiere que siempre seamos campeones. Él tiene una estrategia divina para que pueda usted prosperar en su negocio. Usted dice: no he prosperado, me está yendo y estoy dando círculos. Dios tiene una estrategia. Y Dios tiene una estrategia para que su hogar sea feliz. Y Dios tiene una estrategia para que tengas éxito en los estudios. Y Dios tiene una estrategia para que tengas un futuro que sea próspero. Y no me refiero solamente a finanzas. En tercer lugar, debemos humillarnos. Josué se postró sobre su rostro en tierra. Y a veces nuestro mayor enemigo es nuestro propio éxito pasado. Porque si hemos tenido éxito en el pasado, la tentación es de no buscar la estrategia divina. Nos fue bien hasta aquí. Entonces, ¿para qué buscar algo nuevo? No necesito la estrategia divina, me la puedo solo. No solamente pensamos que no necesitamos nada de parte de Dios, sino que no escuchamos cuando otros nos dan consejos, nos dan palabra, nos dicen: mira, te estás equivocando, estás descentrado, vuelve otra vez al centro. Y si no tenemos una actitud humilde, no hemos de recibir de Dios. Josué había tenido gran éxito. El hombre había cruzado
el río Jordán y había llevado a millones de personas y animales de una orilla a la otra y lo había hecho en tierra seca. El hombre había estado recibiendo el maná todos los días hasta el día en que festejaron la Pascua. Él había tenido éxito en el pasado. Él hubiera podido decir, bueno, ¿sabes qué? Jericó, bueno, vamos a tardar un poco más, pero podemos hacerlo. Vamos a poner aquí unas catapultas, vamos a hacer un túnel por acá, vamos a cerrar las entradas de agua, vamos a dejarlo que ellos se mueran de hambre, que se rindan y vamos a entrar así. Pero no, cuando Dios empezó a hablarle, él se postró, estaba tendido en el suelo, estaba quebrantado delante de Dios. Y eso me habla de una adoración verdadera, una adoración de corazón. No buscamos nuestra gloria, sino la de Dios. Y cuando pensamos más en nosotros mismos que en Él, es muy difícil que Dios pueda compartir su estrategia divina con nosotros. Nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, yo no soy importante. No lo soy. Tú eres el importante. Y todo lo que hago y todo lo que logro es para ti, para bendecir tu nombre. Si triunfo es tu triunfo. Si logro alcanzar mi meta es para que tú tengas toda la gloria y el honor y la alabanza. No a mí, sino a tu nombre sea la gloria. Y en quinto lugar, siempre hablamos de vivir en santidad. El verso 15 nos muestra a Josué quitándose el calzado, porque donde Dios está es tierra santa. Y si quiere recibir la estrategia divina, si yo la quiero recibir, yo necesito vivir en santidad. No ser un santo, sino vivir una vida santa, una vida apartada. Sabe, en casa tengo cosas que son santas. Cosas que son santas. Traje un cepillo, lo dejé. Tengo un cepillo de dientes que es santo. Es santo porque solamente lo uso para cepillar mis dientes. Lo he apartado y lo he consagrado solamente a una función. No lo uso para lustrar mis zapatos, no lo uso para peinarme, sino que solamente tiene una función. Ha sido separado simplemente para algo específico, y es para la limpieza de mis dientes. Entonces, usted y yo hemos sido llamados a ser un pueblo separado, un pueblo santo. Y por consiguiente, para usted y para mí hay cosas que no podemos hacer. Porque un pueblo santo no hace eso. Un cepillo de dientes no es para lustrar el zapato. Lo contamino, después no me sirve, ¿me entiende? Entonces hay lugares a los que yo no puedo ir, porque soy santo, soy separado, soy apartado. Entonces hay clubes nocturnos a los que no puedo ir, hay lugares de citas que yo no puedo ir, hay situaciones a las que yo no puedo asistir. Y hay personas a las que yo no puedo frecuentar. Simplemente no puedo hacerlo. Entonces a mí me molesta mucho cuando no existe esta separación. Y cuando veo a personas que dicen seguir al Señor, pero que tienen el mismo idioma, el mismo lenguaje, los mismos garabatos y todo, que los de afuera. Que frecuentan los mismos sitios que los otros y participan de las mismas fiestas, de los mismo trago, el mismo tal, el mismo cual. A mí me molesta eso. Me molesta porque no ha entendido quién es Él. No se da cuenta, cree que es muy moderno, que es muy moderna, y se visten de una forma y de otra, y piensan que, wow, no, se han equivocado, han usado ese cepillo de dientes para lustrar un zapato. Entonces, hay cosas que no puedo hacer, lugares donde no puedo ir, hay personas con las que no puedo estar, y debe de existir esta separación. ¿Por qué? Porque no hago ni pienso como los del mundo, simplemente porque no soy de este mundo. ¿Ok? Usted nunca me va a ver a mí bailar una cueca,
simplemente porque no soy chileno y no la sé bailar, ¿me entiende? No soy de aquí, no sé cómo explicarme. Hay cosas que no puedo hacer, no soy de este mundo. Entonces lo que antes me ataba, hoy no me ata. Lo que antes me atraía, hoy me repugna. Lo que antes era mi Dios, hoy ya no lo es. Y la Biblia me enseña que los pasos del justo son ordenados por Dios. Y esto es lo que yo entiendo, que si yo obedezco la palabra de Dios en mi vida privada, entonces Dios me puede hablar. Y eso significa que si estoy enojado con alguien, no he de dejar que el sol se ponga sin haber hablado y resuelto ese conflicto. Que si hay amargura en mi corazón, me arrepiento. Que si necesito perdonar a alguien, hay algún desgraciado por ahí que tengo que perdonar, pues lo perdono. ¿Qué más da? Ya te perdono, me da igual. Porque si yo no hago mi parte, Dios ha de ponerme, si yo hago mi parte, Dios me ha de poner en el lugar correcto y he de estar en el momento preciso para recibir. Y me pondrá en contacto con la persona que ha de abrir puerta para mí. Todos necesitamos de alguien que nos abra una puerta. Y Él nos pondrá en contacto con la persona indicada. Me llevará a lugares donde debo ir para hacer el negocio que debo hacer. Ordenará mis pasos, me guiará. Tendré encuentros impensados. Me llamarán para un trabajo que no sabía que existía. Me darán dinero personas que no conozco. Y esto me ha sucedido en muchas ocasiones. De repente alguien viene y me da dinero. Y yo digo, ¿yo a usted lo conozco? No, simplemente aquí. ¡Wow! Entonces, ¿qué sé? Que Dios está ordenando mis pasos y que yo necesito ese dinero. Y alguien ha oído la voz del Señor. Dios ha movido a alguien y me lo ha dado. Y Dios abre la puerta y Dios ordena mis pasos y se produce el milagro que he estado esperando. Y Dios ha de ordenar mis pasos y me dirá dónde tengo que ir. E iré a veces sin saber por qué estoy yendo. Simplemente lo hago porque Dios dijo que sí. Y yo necesito creerle a Dios para suplir mucho dinero que cuesta nuestro ministerio, Sharon y yo. Mucho dinero. Casey Las Condes cuesta mucho dinero, millones de pesos. Y necesito pedirle a Dios y creerle a Dios que Él supla ese dinero. Y mes tras mes, de alguna forma, Dios siempre suple. No sé cómo ni de dónde, pero seguimos con las puertas abiertas, seguimos ministrando, no nos hemos rendido. ¿Y cuántas veces Dios me ha llevado a un sitio inesperado para encontrarme con una persona que no conozco, para que me abra una puerta, para que me supla la necesidad, para que me bendiga de alguna forma? ¿Por qué? Porque Dios está ordenando mis pasos. Y hay cosas que hacemos que impiden que nosotros lleguemos a nuestro destino. Nos involucramos en películas que no debemos de ver. Abrimos páginas en la internet que no debemos de abrir. Leemos libros que no debiéramos tocar. Nos metemos con el tarot. Me sorprende cuando me entero de que personas que dicen seguir a Cristo se meten en brujería y comienzan a adivinar la suerte y a mirar y hacer hechizos y qué sé yo. ¿Dónde la viste? ¿Cómo haces eso? Y hay otras cosas que absorben nuestro tiempo y todo eso nos roba de nuestro destino. Pero quiero decirte que Dios quiere revelar su estrategia divina. Tú no estás aquí simplemente porque estás, sino porque Dios quiere revelar su estrategia divina para ti. El versículo 2 dice, capítulo 6, versículo 2 dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. La he entregado. Dios ya lo ha hecho aún antes que suceda. Te lo he entregado. Entra y llévatela. Es tu regalo. Tómala.
¿Y cuál es el deseo de Dios para su vida? ¿Qué quiere darte Dios? Su intención es que tengas victoria y no derrota. Y Él siempre nos ha de dar la victoria en toda circunstancia, porque esa es su naturaleza. Es un Dios de victoria, victoria, victoria. Es prosperidad, no pobreza. No es un Dios de pobreza, es un Dios de prosperidad. No es un Dios de enfermedad, es un Dios de salud. No es un Dios de un hogar destruido, es un Dios de un hogar feliz. Y Él te lo ha de entregar, y no te lo ha de negar, sino que te lo ha de entregar. De hecho, te lo ha entregado. Y nos limpia, nos hace pasar por el fuego que nos purifica, nos hace pasar por las aguas que nos limpian. Y aún en los momentos en que hay derrotas que aparentemente nos van a destruir, luego nos damos cuenta que son simplemente el entrenamiento para la victoria final. Entonces, ¿cómo implemento la estrategia divina? Primero hay que escuchar atentamente. Hay muchas voces, hay muchos espíritus en el mundo, y Juan nos enseña que debemos de juzgar los espíritus para ver si son de Dios o no. Está la voz del hombre, la voz del enemigo y la voz de Dios. Pero mientras más cerca estamos de Dios, más fácil reconocer su voz. Su voz tiene un acento distinto. Una voz que no produce duda en el corazón. Y ahí estaba la estrategia que Dios le dio. En el 7º día caminaron 7 veces alrededor de la ciudad de Jericó. Y nadie tenía permiso para hacer ruido alguno. No debían hablar. Ese era el plan de Dios. La batalla era de Dios, no del pueblo. Y las bocinas eran el símbolo de la victoria. Eran los instrumentos musicales utilizados para celebrar la victoria. Era el símbolo del juicio de Dios contra Jericó. Y el arca del pacto recordaba a todos que era una estrategia divina, era de Dios, no era de Josué. Todo eso daba a entender que era Dios el que hablaba y Dios era el que peleaba. No era Josué, era la voz de Dios. Y obedecemos, ellos obedecieron todos los detalles de las instrucciones. No eran 4 vueltas el 7º día. Eran 7 vueltas. No eran 5 días que tenían que darle la vuelta. Eran 7 días que tenían que hacerlo. Y hay personas que Dios le dijo algo y en vez de obedecer, tratan de acomodarlo para que sea parte de su rutina. No me voy a levantar temprano los domingos por la mañana para ir a la iglesia. No quiero ser responsable de un llamamiento. No quiero estar bajo cobertura. Pero Dios nos da las instrucciones que son precisas. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hazlo así como yo te estoy diciendo que tienes que hacerlo. No inventes, no improvises, no cambies, no mejores. Simplemente obedece. Tal vez no entienda la instrucción, pero si la obedece, la responsabilidad ya no es suya, sino que es de Dios. Y finalmente camine por fe. Persevera en lo que Dios te ha dicho. Yo me imagino que los habitantes de Jericó se reían de los israelitas al verlos dar vuelta en silencio, no decían nada, no hacían nada. Y al 2º, 3er día ya empezaban a reírse. ¿Qué hora es? Ya la hora en que los israelitas dan la vuelta a la ciudad. Entonces ya es hora de poner los espagueti en el agua a hervir porque a esa hora vienen. Y ya se ríen de ellos. Mira estos tarados, mira lo que hacen. Otra vez en silencio, 5 días haciendo lo mismo. ¿Qué creerán? Están todos locos. Y cada vez que haga algo para Dios, alguien se ha de burlar de usted. Y alguien ha de hallar fallos en lo que hace. Y alguien querrá desanimarle. Y no se verán resultados instantáneos. Por consiguiente, la tentación es de rendirse. No sigo más. Llevamos 3 días haciendo esto. No. 5 días. Soy el hazme reír de toda la ciudad. Me rindo. Pero se dice que para dirigir una orquesta uno tiene que dar la espalda al público. Y para servir a Dios muchas veces uno tiene que hacer lo mismo. Uno no puede buscar el aplauso de los demás y hacer la voluntad de Dios a la vez. Y por eso semanalmente tengo que volver a este pensamiento. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Si lo hago porque Dios me dijo que lo haga, entonces estoy bien.
Si lo hago para complacer al hombre o para complacerme a mí mismo, entonces tengo serios problemas. Y caminamos por fe, no por vista. Caminamos donde Dios nos lleva. No importa lo que digan los demás. Lo importante es la estrategia de Dios. Y eso es lo que aprendí. Dios tiene la respuesta a cualquier dilema que uno pueda tener. Y Dios tiene una estrategia divina para que puedas cumplir con tu destino. Y Dios habla a una persona de fe. Y cuando esa persona de fe obedece, todo el cuerpo, todos los demás, toda la familia recibe bendición. Colton Rika Maratni es uno de los verdaderos apóstoles de este siglo. Él es de Sri Lanka. El hombre estaba en Maui hace algunos años y él dijo una frase interesante. Él dijo: la estrategia de Dios es un hombre, el plan de Dios es un hombre. Él fue invitado a predicar a Maui y mientras él estaba predicando, él dijo: ¿dónde está? Estoy buscando a una persona que se llama Sally Xavier. ¿Estás aquí? Levanta la mano. Y todos miraban alrededor y no estaba Sally Xavier. Al día siguiente él habló a los varones en un banquete para varones y está hablando y de repente él hace la pausa y dice: Sally Xavier, ¿estás aquí? Y los varones se miraban entre sí diciendo: ¿una mujer en una reunión de varones? No creo. Y estuvo todo ese fin de semana predicando en la iglesia ahí en la catedral y finalmente terminó con su compromiso y se fue de vuelta a Los Ángeles, California. Pasaron algunos días y el doctor Marocco recibe una carta de parte de Maratni agradeciendo la invitación a predicar y le dice: quiero contarte lo que sucedió en mi viaje de regreso a California. Son 5 horas de vuelo y es por la noche. Y dice: estaba sentado en un asiento que es del pasillo del avión y había otra persona sentada a mi lado, al lado de la ventanilla, pero esta persona comenzó a sentirse mal, comenzó a portarse mal y finalmente la azafata, el capitán del avión, lo echó del avión y Colton estaba muy contento porque ahora tenía 2 asientos y dijo: bueno, ahora me puedo recostar, puedo inclinarme y puedo dormir. Y el avión se puso en movimiento y cuando él está a punto de inclinarse para recostarse, se le acerca una señora y le dice: ¿puedo sentarme aquí? Y él le dice: vaya a su asiento, ¿no? Dice: no, me voy a sentar aquí. Me gustaría sentarme aquí. Y él dice: pero ¿no hay otro asiento? Y ella se ríe y dice: bueno, me llamo Sally Xavier y estoy en este avión porque Dios me ha enviado para que yo te diga algo importante. Y se sentó al lado de Colton y durante 5 horas ella le habló de la estrategia que Dios tiene para el continente asiático. Todos los demás pasajeros, dice Colton, como por magia, todos ellos se durmieron. No sirvieron comida, no pusieron películas, no hicieron nada. Hasta las azafatas estaban dormidas. Eran los únicos 2 que estaban despiertos. Y lo que ella le dijo era tan grande y tan maravilloso que Colton no lo podía comprender en su totalidad. Y ella le dijo detalles de su vida que solamente Dios y él conocían. Y ella fue la que le dijo: el plan de Dios es un hombre, el propósito de Dios es un hombre. Y Dios revela su propósito a una persona. Y esta mujer le está compartiendo el plan de Dios, la estrategia de Dios para ese continente de este planeta. Y él está mirando a esta mujer y está escuchando sus palabras y piensa: ¿esta mujer mascará chicle? Y ella le contesta, aunque él no lo dijo, sino simplemente lo pensó: sí, masco chicle. ¿Por qué? Y fueron los últimos en salir del avión. Y ella le dijo: solo te pido una cosa, cuando salgas del avión no mires para atrás. Y Colton fue el último en salir del avión. Dios mandó un ángel
a este hombre y le dijo: el plan de Dios es un hombre, la estrategia divina es un hombre. El plan de Dios fue revelado a Josué y Josué hizo posible que el plan de Dios se lleve a cabo. Y Dios tenía un plan para Corea y encontró a un hombre, al doctor Paul Yonggi Cho, y le comparte un plan nunca antes hecho en las iglesias. Les habla de los small groups, de las células. Y cuando él comparte su visión, lo que Dios le dio, los varones de la iglesia no lo quisieron hacer, pero las mujeres sí quisieron. Y hoy tiene la iglesia más grande del mundo, con más de 1.600.000 miembros. Tiene más de 600 iglesias en los Estados Unidos y nadie sabe exactamente cuántas alrededor del mundo. El plan de Dios es una persona, es un hombre. La estrategia de Dios es un hombre. Hace 35 años un hombre tuvo un sueño y él soñó una ola gigantesca, un tsunami que llegaba a todas las playas del mundo e inundaba el continente. Pero no eran olas de agua, sino que eran olas de hombres y mujeres, en su gran mayoría jóvenes. Miles y miles de personas lanzadas como misioneros a las naciones. Este hombre se llama Loren Cunningham y esa estrategia divina se tradujo en un ministerio que se llama Juventud con una Misión, Jukum. Y miles de jóvenes han sido lanzados como misioneros a los 5 continentes. La estrategia de Dios es un hombre que es fiel, un hombre que vive en santidad, un hombre que puede escuchar la voz de Dios, un hombre que es obediente a lo que Dios le dice. Y en esta noche Dios quiere buscar a esa persona para dar la estrategia para su casa, su hogar, su negocio. Y si en algún momento en el pasado, cuando Dios le habló, usted no le escuchó, este es el momento para decirle: Señor, sabes que me arrepiento. He hecho algo que no debía de hacer, te desobedecí hace tanto tiempo, tantos meses, tantos años, pero ahora estoy atento y quiero que tú me hables, porque quiero ser tu estrategia para mi casa, para mi familia, para mi negocio, para mi iglesia. Quiero ser tu estrategia para esta nación. Quiero que me levantes, Señor, de tal forma que yo pueda cambiar el rumbo moral de toda una nación, de todos los jóvenes, que pueda marcar la diferencia en mi generación. Yo sé que si usted le pide de esa forma, Dios ha de oír su petición. De hecho, ¿por qué no nos ponemos todos en pie? ¿Por qué no le hablamos? Padre, en primer lugar pedimos que nos perdones